Bueno, como nos hacía falta mencionarles esto que les mencionaba la última vez referente a este tema del índice de reflexión y refracción, pues en óptica existe un tema que es llamado la reflexión interna total. Y les voy a explicar en qué consiste esto. Pues sabemos de que por definición, si tenemos este haz de luz que incide sobre esta superficie, esta va a realizar prácticamente dos procesos. Un rayo que va a ser reflejado y sabemos que va a haber un rayo que va a ser refractado y se lo voy a dibujar ahora, ¿no? Entonces, pues dependiendo de cómo incida este ángulo incidente, pues esta línea que refleja, que da las veces de la de luz refractado, va a ir cambiando. Entonces, si ustedes pudieran ser capaces de cambiar este ángulo que estoy ahorita señalando acá, para el ángulo incidente, se darían cuenta que a medida que ese ángulo incidente va haciéndose un poco más grande, este ángulo refractado también lo va a hacer. Y hay una condición especial en la cual pues a cierto ángulo se puede lograr de que este haz de luz quede directamente en la interfaz. O sea que este haz de luz quede como lo podemos ver ahí. Entonces, cuando este haz de luz queda de esta manera, entonces ese ángulo incidente, que en su momento lo conocíamos como teta 1, se convierte en un ángulo que le vamos a llamar ángulo crítico o teta crítico. ¿Y qué va a implicar el ángulo crítico? Pues el ángulo crítico va a implicar de que va a ser el ángulo incidente mínimo para que el haz de luz no se refracte, sino que quede directamente en la interfaz. Entonces, este es un tema bien interesante, ¿no? Porque todo esto que les estoy hablando tiene que ver con la ecuación de la ley de Snell. O sea que cuando nosotros tenemos la ley de Snell, sabemos que n1 seno de teta 1 es igual a n2 seno de teta 2, pero vean que el ángulo 2, que en este caso es el ángulo refractado, prácticamente se vuelve 90 grados. O sea que cuando estamos hablando de este ángulo crítico, o sea que teta 1 se convierte en ángulo crítico, teta 2 inmediatamente también se convierte en 90 grados. Entonces, si reescribimos la ley de Snell y la ponemos con respecto a estos datos que acabamos de poner, entonces quedaría n1 seno de teta crítico igual a n2 por el seno de 90 grados, ¿sí? Entonces, por definición, el seno de 90 grados vale 1. Entonces, si quisiéramos nosotros encontrar el teta crítico, entonces tendríamos que hacer el despeje correspondiente. Quedaría aquí seno de teta crítico igual a n2 sobre n1. Y luego sacamos a través de un seno inverso ese ángulo, ¿no? Entonces quedaría teta crítico igual al seno inverso de n2 sobre n1. Ok, aquí viene una condición matemática que nos va a ayudar también a comprender qué es lo que está pasando. Vean que el ángulo crítico va a depender directamente de esta ecuación que acabo de señalarles aquí. O sea que conociendo los índices de refracción de los dos medios, yo puedo estimar el ángulo crítico que van a tener esos dos medios. Pero ¿qué es lo que pasa? En matemáticas, el seno inverso, ojo con eso, en matemáticas el seno inverso tiene sentido si y solo si n2 entre n1 queda entre los valores de 0 y 1. ¿A qué me refiero con eso? Si n2 entre n1 da 0.50, entonces el seno inverso de 0.50 existe. Si me da n2 entre n1 0.75, el seno inverso de 0.75 existe. Pero, ¿qué va a pasar si mi relación n2 entre n1 es mayor que 1? O sea, si yo despejo para esto, ¿qué pasa si n2 es mayor que n1? Si n2 es mayor que n1, entonces vean que el seno de, perdón, el teta crítico quedaría el seno inverso de algo que es mayor que 1. Y el seno inverso de algo que es mayor que 1, si ustedes prueban en su calculadora, van a darse cuenta que esto les va a dar error matemático, porque el seno inverso no tiene sentido para valores mayores que 1. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando acá? Nos está diciendo de que cuando el medio 2, ojo con eso, cuando el medio 2 tenga un índice de refracción mayor que el medio 1,
entonces no va a existir el ángulo crítico. ¿Qué ejemplos podríamos tener? Imagínense que tuviéramos aquí N1 aire y tuviéramos N2 agua. Para estos dos medios, claramente no va a existir un ángulo crítico por la cual ocurra la reflexión interna total. Pero, ¿qué pasaría si yo invierto los papeles? ¿Qué pasaría si yo ahora, en vez de poner aire, yo pongo agua? Si yo pongo agua aquí y aquí pongo aire, entonces vean que aquí sí va a ocurrir eso, porque este es mi N1, este es mi N2 y lógicamente N2 es menor que N1 y si N2 es menor que N1, entonces teta crítico existe. Mucho ojo con eso. Entonces, quiero que se les quede bien claro eso en la cabeza, ¿no? Cuando N2 es menor que N1, teta crítico teta crítico existe. Pero si N2 es mayor que N1, entonces el seno inverso de esa relación no existe y por tanto el ángulo crítico nunca se va a formar. Esto les quiero aclarar, ¿verdad? Porque lógicamente este fenómeno pues es muy útil, ya que pues hoy en día la reflexión interna total se utiliza mucho en fibra óptica para conducir la luz a través de la fibra sin pérdidas de energía. Y bueno, esto ocurre pues lógicamente porque en una fibra óptica el material interno, ojo con eso, el material interno tiene un índice de refracción más grande que el material que lo rodea. Entonces, vean, ahí está, nos está diciendo prácticamente que N1 es mayor que N2. Entonces, si N1 es mayor que N2, entonces teta crítico existe. ¿Y por qué es necesario eso? Bueno, a través de esa reflexión interna total hay menos pérdidas de energía y pues esto ayuda a que la energía se transporte de una manera más eficiente, ¿no? A través de la fibra, o sea, información incluso, ¿verdad? Y bueno, también este tema tiene mucho que ver incluso con la fabricación de cámaras fotográficas y también en microscopios, ¿verdad? Pero en el tema más importante que tiene este de la reflexión interna total es en la fibra óptica, ¿verdad? Entonces es muy importante porque hoy en día es el medio por el cual se ofrece la mayor rapidez de Internet. Gracias a la fibra óptica podemos nosotros conectarnos a Internet y tener la señal fluida y que pues nos caigan toda la información que tenemos en nuestro celular, videos, mensajes y todo, ¿no? Es a través de la fibra óptica, ¿verdad? Entonces es muy importante este tema. Bien, entonces, como les había prometido, vamos a utilizar una aplicación siempre en estos simulaciones interactivas de FET y vamos a meternos a esta simulación que dice Bending Light y pues es este tema, ¿no? De la reflexión y de la refracción de la luz. Entonces vamos a vamos a entrar aquí a la aplicación y vean que aquí tenemos el medio 1, ¿no? Vean que aquí todo esto que les estoy señalando es el medio 1 y por acá tenemos el medio 2, ¿verdad? Entonces el medio 1 es el color blanco y medio 2 es este color como morado que se mira, ¿no? Vean que aquí en este lado izquierdo tenemos ciertos instrumentos para medir, ¿verdad? Tenemos un transportador, tenemos un sistema para poder medir el tiempo en el cual va viajando el haz de luz. Tenemos también para medir la velocidad, ¿verdad? Entonces, esto nos va a servir en la aplicación para poder ver ciertos detalles, ¿verdad? Pero lo más importante que tenemos aquí es a la derecha, donde nos da prácticamente las posibilidades de configurar los materiales que consiste cada uno de los medios y por ende también su índice de refracción, ¿verdad? Entonces, vamos a encender el haz y vean que aquí en este caso tenemos, para N1 tenemos aire, ven que aquí tenemos aire y para el medio 2 tenemos vidrio. Entonces ahorita estamos en un escenario aire-vidrio. Vean, si yo enciendo el haz de luz, vean que voy a encender el haz de luz y inmediatamente aparece el haz de luz con el rayo incidente, tenemos el rayo reflejado y tenemos el rayo refractado que vemos aquí.
Entonces le vamos a dar clic aquí en la esquina inferior izquierda para activar los ángulos. Le damos aquí en ángulos y vean que inmediatamente aparecen los ángulos, ¿verdad? Entonces lo interesante de esto es de que vean que yo puedo manipular y puedo cambiar mi ángulo de incidencia, y a medida que yo cambio mi ángulo de incidencia, cambia el ángulo de refracción, ¿verdad? Vean que también se cumple esto que les decía al inicio del video anterior, de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Pero el ángulo refractado es diferente, ¿no? Diferente porque cambian de medio. Entonces, vean que aquí yo puedo jugar con esto, ¿no? Puedo jugar con esto y cambiar el ángulo de incidencia, y vean que a medida que cambio el ángulo de incidencia, cambia el ángulo de refracción. Entonces, aquí pues lógicamente ustedes pueden jugar y pueden incluso verificar los resultados, ¿verdad? Porque vean que aquí les dan el valor de n, les dan el valor de n del vidrio, del n del agua, del aire, perdón. Y aquí ustedes pueden utilizar la ley de Snell, ¿verdad? Para comprobar si este ángulo de refracción que está apareciendo aquí es el correcto, ¿no? Y eso lo pueden hacer utilizando, como les digo, la ecuación de la ley de Snell. Aquí yo los invito a que ustedes prueben, ¿verdad? Y que cambien de medios, ¿verdad? Entonces vean que aquí, tocando este tema que les decía de la reflexión interna total, vean que se da la condición en la cual vamos a hacer aquí un copia de pantalla. Vamos a ver. Vamos a darle aquí. Entonces, ok, ya tenemos este copia de pantalla. Entonces vean que aquí tenemos el medio 1, ¿no? Tenemos N1 y aquí tenemos a N2. Entonces vean que lógicamente el valor del medio 1, o sea N1, que es aire, es menor que el medio 2, que es vidrio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos decía el cuadro? Si N1, en este caso N1 es menor que N2, es lo mismo como que yo tuviera de que N2 es mayor que N1, ¿sí? N1 menor que N2 es lo mismo que decir N2 mayor que N1. Entonces, si N2 es mayor que N1, entonces decíamos de que el ángulo crítico no existe. Entonces comprobemos a ver si es cierto. Vamos a regresar a la aplicación y vean que yo puedo cambiar el ángulo de incidencia desde casi los 90 grados, ¿verdad? Hasta el otro extremo, y vean que en ningún momento el ángulo refractado deja de existir. Vean que el ángulo refractado siempre está para todo el rango del ángulo incidente, que es de 0 a 90 prácticamente, ¿no? Entonces vean que el ángulo, el haz de luz refractado, que lo vemos aquí, em, está existiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora el caso inverso. ¿Qué pasaría si cambiamos los papeles? ¿Qué pasaría si yo ahora en el medio 1 tengo el vidrio y en el medio 2 tengo el aire? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar aquí, vamos a poner vidrio, y aquí vamos a poner aire, ¿sí? Entonces vean que aquí inmediatamente ya me aparece. Vean que aquí ocurre ese fenómeno que les menciono, ¿no? Vean que aquí yo voy cambiando mi ángulo de incidencia, por ahí aparece el ángulo, el haz de luz refractado, pero vean que voy a llegar a un ángulo tal de que el haz de luz refractado desaparece. Vean que ahí desaparece. Entonces, si nosotros somos bastante cautelosos moviendo aquí este app, ¿verdad? Y lo tratamos de fijar en un ángulo cercano a 90. Vean que para un ángulo de refracción de 85.6, el ángulo de incidencia 41.7, y ya casi está desapareciendo. Entonces, muy probablemente si nos ponemos a calcular el ángulo crítico, aquí nos vaya a dar un ángulo cercano a 41.7. Entonces, hagamos la prueba, veamos a ver qué resultado nos daría con este medio. Entonces, lo vamos a hacer nuevamente aquí, en, escribiendo encima de la pantalla. Vamos a tratar de utilizar algún lápiz un poco más cómodo, este. Y entonces decíamos que la fórmula, el ángulo crítico, teta crítico, es el seno inverso de la relación N2
sobre N1. Entonces teta crítico sería aquí el seno inverso de N2. Miren que N2 era aire, ¿verdad? Entonces aquí sería 1 entre el vidrio que decíamos que era 1.50. Entonces si nosotros realizamos este cálculo, este resultado nos quedaría, vamos a ver, seno inverso de 1 entre 1.50, nos queda de 41.81 grados. Vean que es bastante cercano al que nosotros estábamos ahí intentando jugar, ¿no? Vean que si llegamos exactamente a esos 41.81 grados, que pues es de tener bastante cautela ahí, ¿verdad? Moviendo el haz para que podamos conseguir ese ángulo, va a ser el ángulo crítico en el cual el haz de luz ya no va a refractarse, sino que se va a quedar en la interfase. Y lógicamente, si nosotros venimos y aumentamos ese ángulo, ¿qué pasaría si yo ahora voy en 45 grados? Pues ya me he pasado el ángulo crítico y definitivamente ahí no se va a formar el ángulo, el refractado. O sea, tiene que ser el ángulo menor a este valor de 41.81 grados, el ángulo incidente, para que exista el ángulo refractado. Entonces, mucho ojo con eso, porque a final de cuentas, entonces, el ángulo crítico va a tener su importancia, ya que solo a partir de ángulos de incidencia menores a ese ángulo crítico, o sea, solo para tetas menores que el teta crítico, el ángulo 2 va a existir. Mucho ojo con eso, solo para ángulos 1, o sea, ángulo incidente, menores al ángulo crítico, el teta 2, o sea, en este caso el la refractado va a existir. Si teta 1, ojo con eso, ese ángulo incidente es mayor o igual a ese ángulo crítico, entonces el teta 2 ya no existe. O sea, ya no se forma el haz de luz refractado. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Porque, como les digo, para que esto suceda, N2 definitivamente tiene que ser menor que N1. Si N2 es menor que N1, entonces sí existe el ángulo crítico, pero si N2 es mayor que N1, entonces eso nunca va a ocurrir. Y eso lo pueden probar. ¿Se recuerdan que antes teníamos, en vez de tener vidrio, perdón, aire y vidrio, perdón, de tener vidrio y aire, teníamos aire y vidrio. Entonces, ¿qué implicaría eso? Tendríamos que aquí colocar entonces 1.50 y aquí colocar 1. Entonces, yo les invito a ustedes a probar qué resultado les da el seno inverso de 1.50 entre 1. A mí me da un error matemático y eso es lo que les va a dar acá, les va a dar un error, o sea que este ángulo no existe si ustedes cambian estos valores de n. Entonces, mucho ojo, porque aquí sí importa que ustedes denominen a un medio, al medio 1 siempre como este y al medio 2 como este. Porque a partir de esa denominación ustedes van a darse cuenta o van a poder calcular ese ángulo crítico. Muy importante eso. Ok, bien, entonces, regresando a eso, a este modelo, entonces vean que aquí dentro de la aplicación hay materiales que no se conocen, o sea, es un material misterioso, no se sabe qué valor de n tiene, pero ustedes a partir de jugar con el ángulo incidente y el ángulo refractado y sabiendo de que el medio 2 lo conocen, ustedes van a poder calcular el índice de refracción de ese material misterioso. Entonces, pues aquí la misión de ustedes va a ser calcular ese material misterioso A y también calcular el material misterioso B, utilizando los materiales que están disponibles acá en el medio 2, que vean que es aire, agua, vidrio y bueno, ustedes pueden elegirlo, pero lo vamos a hacer con aire, agua y vidrio. Esos son los que van a probar para el medio 2 y van a encontrar el material misterioso A y el material misterioso B utilizando esos tres tipos de materiales en el medio 2. O sea que van a conocer el ángulo de incidencia, van a conocer el ángulo de refracción y utilizando la ley de Snell van a poder encontrar el índice de refracción de este material misterioso, tanto el material misterioso A como el material misterioso B. Vean que otro dato interesante, lógicamente el tono oscuro da a entender de que el índice de refracción es un poquito más, es más grande, o sea que le cuesta a la luz un poco más viajar por ese medio que para el material misterioso B. Vean que el material misterioso B pues es un tono un poco más claro.
Entonces, vean, sean muy cautelosos con eso. Vean que aquí, como les digo, hay instrumentos para medir la velocidad. También pueden utilizar este como método de corroboración, ¿no? Y aplicar la ecuación del índice de refracción. También ahí pueden conocer de manera alterna cuál deberá ser ese índice de refracción de ese material misterioso, porque saben que N es C entre V. Y ya les está dando aquí cuál es la velocidad. Vean que aquí esto viene a converger con esto que les mencionaba al inicio del video anterior, y les decía que algunas veces las velocidades de la luz en medios los dan como fracciones de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces vean que aquí les están dando ya una velocidad 0.71c. ¿Qué es 0.71c? Bueno, sería multiplicar 0.71 por el valor de c, que sabemos que es 3 por 10 a la 8. O sea que estaríamos hablando de una velocidad de 2.13 por 10 a la 8 metros por segundo. O sea que ya sabiendo ustedes la velocidad del medio y la velocidad de la luz en el vacío, pueden calcular también el índice de refracción a través de esa ecuación. Entonces vean, tienen dos opciones para calcular el índice de refracción, bien sea a través de la ley de Snell, conociendo el ángulo incidente, el ángulo refractado y el índice de refracción del medio 2, o pueden calcularlo a través de la ecuación del índice de refracción, sabiendo el valor de C, que es 3 por 10 a la 8, y este medidor de velocidades que tienen por acá, ¿verdad? Entonces yo los invito a que jueguen con esto, que se familiaricen con la aplicación. Lógicamente yo les voy a dejar todos los links para que lo puedan descargar. Es una aplicación gratis, y cualquier duda pues en los comentarios pueden hacerlo. Muchas gracias.